Muy buenos días, tengan todos, compañeros y profesora. Somos el grupo número 3 y vamos a exponer para todos ustedes esta microclase relacionada con conversión y movimientos sociales. El grupo está conformado por Deyanira Guatache, Yelixa Guatache, Yoleidis Prado, Lucianis Campos y esta servidora Hermelinda Vázquez. Comenzamos. Los movimientos sociales entre los agentes de cambio. Según Cadena y Puga 2005, ellos han resaltado que en campos como la sociología de la acción colectiva se le ha prestado mucha atención a lo que es el origen y la trayectoria de los movimientos sociales, pero muy poca al logro de sus objetivos. Dicen que las elaboraciones existentes sobre este tema permiten identificar las consecuencias. En una dimensión intencional están las previstas, que son las que se esperan, y las imprevistas, que son las no esperadas. En una temporal, las inmediatas, mediatas y de largo plazo, estamos hablando de consecuencias. Y en una perceptual, las visibles y las no visibles. Asimismo, en una sustantiva serían las superficiales y las consecuencias profundas de estructuras de cambio. Por otro lado, Giuni, 1998, establece los problemas y las dificultades que son inherentes en el estudio de los movimientos, como lo que es la relación causal entre las acciones y el cambio observado en la sociedad. También Bernstein et al. 1995 atribuye el poco crecimiento en el estudio de los resultados de los movimientos sociales o de sus fines a una atribución causal, además de la falta de lo que sería una teoría general del éxito sobre los mismos. Por otro lado, el autor Amenta y Jung, 99, consideran que el impacto de los grupos sociales que son desafiantes en contextos democráticos se ha estudiado poco o raramente, en buena medida porque es diferente lo que sería analizar el impacto a la movilización, aunque también se debe a una serie de aspectos de nivel conceptual y metodológicos que son muy peculiares en el objetivo de este tipo de estudios. Resultados, consecuencias e impactos son denominaciones que han sido utilizadas para referirse al objetivo último de los movimientos sociales. Los procesos históricos de reproducción y cambio. Autores como Bernstein y colaboradores, 1995, definen básicamente tres procesos macrosociales en los cuales es posible identificar relaciones sociales de reproducción de las clases y su cambio. Primero, lo que se asientan en las bases económicas del poder y sus redes de relaciones con el poder político, social y cultural. Segundo, los patrones de movilidad social intrageneracional. Y tercero, los sistemas normativos, culturales y de significación simbólica. Estos procesos dan cuenta de la reproducción y transformación de la estructura de clase y de la composición dentro de las clases sociales que conforman tal estructura. A su vez, en el nivel microsocial, la reproducción y cambio en los comportamientos y en las relaciones sociales de los miembros de las clases tienen lugar a través de la apropiación y acumulación de poder y recursos y la participación en organizaciones e instituciones de miembros de esta clase, en los contenidos de los estilos de vida y en los lazos sociales entre familias y en sus orientaciones psicosociales y culturales. En este nivel microsocial se transmiten recursos por herencia y también tiene lugar el cambio. Ambos, los procesos macro y microsocial de reproducción y cambio, ocurren en el tiempo en un contexto histórico y político y se englosan y se interaccionan, mejor dicho, interaccionan mutuamente. Sus perspectivas teórico-metodológicas que se complementan mutuamente también tienen mucho que ver. La reproducción y transformación en las perspectivas macrosocial de la estructura de clase y de la composición y relaciones entre las clases son parte constitutiva de los procesos de desarrollo económico y tecnológico y del cambio institucional y del cambio poblacional y social. Buenos días, mi nombre es Yelixa Guatache
En esta mañana voy a definir lo que es el concepto de movimientos sociales. Vamos a entrar un poco en la historia. El término movimiento social aparece por primera vez en la obra de Lawrence von Stein, historiador y sociólogo, en 1851, referido a la pugna Estado-sociedad-individuo. Desde una perspectiva hegeliana nos habla de una fuerza social e histórica capaz de plantear reformas e incluso revoluciones necesarias para la liberación y el sustento. Analiza el movimiento obrero en Francia de 1789 a 1850, otorgando un protagonismo nada desdeñable en el cambio social y político de entonces. Sin embargo, nos indica que sus deseos de libertad y de igualdad están en contradicción con las propias inequidades de la estructura social resultante y presentes en el propio movimiento. Continuando con la definición de movimientos sociales, encontramos que según Elizabeth Yelin, 1986, los movimientos sociales son aquellas acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social. En otro orden de idea, nos encontramos con colectivos no organizados ni institucionalizados que afectan de manera conjunta para producir cambios en su sociedad. Podemos observar a los movimientos sociales como actores políticos colectivos de cambio social, al tiempo que como nueva forma de identidad y acción colectiva. Es decir, los movimientos sociales son al tiempo un agente de cambio social y una nueva propuesta de forma de vida de acción, de comunicación. Constituyen a la vez un elemento de cambio social y político y un instrumento de propuesta de identidad colectiva, de sistema de valores, entre otras. Lo primero nos conduce al estudio de los movimientos sociales en relación con la historia, la sociología política y la sociología del cambio social. Lo segundo nos lleva al análisis de los valores sociales, las ideologías, la psicología social y de la acción colectiva, del proceso de participación, entre otras. Cabe destacar que los movimientos sociales son colectivos, vagamente organizados, que actúan de forma conjunta y de manera no institucionalizada, con el fin de producir cambios en su sociedad. Cabe destacar que para Stonecraft los movimientos sociales son colectivos vagamente organizados que actúan de forma conjunta y de manera no institucionalizada con el fin de producir cambios en su sociedad.
Se trata de colectivos con un fuerte componente identitario y de membresía que actúan con cierta continuidad para promover un cambio o resistir una intervención. Les acompaña una ideología o proyecto que es al tiempo una guía finalista, misión, y una referencia, visión, para la acción. Evidentemente, les define su capacidad de movilización, constituyen una forma de acción colectiva, aunque no están exentos de organización ni de estrategias y se circunscriben a normas y reglas. Sus acciones no son convencionales ni pretenden serlo. Los movimientos sociales buscan el cambio social, cultural y político. Si bien esta transformación puede referirse a conseguir algo que se considera que faltaba o a defender algo frente al cambio ocasionado por otros factores o agentes institucionales y sociales. Ahora bien, hablemos sobre los tipos de movimientos sociales y radicalismo. Hablemos un poquito sobre la historia de él. Surgió entre los siglos XIX y XVIII como parte de unos movimientos liberales, los cuales estaban abogando o protestando por una sociedad con libertades, ya sea individuales, morales, en la parte religiosa, social y política. Tomando en cuenta que las posturas radicales eran la de la burguesía izquierda. Tenían objetivos como que la iglesia no tuviera poder político, una república liberal y, bueno, el sufragio universal. El radicalismo latinoamericano tuvo una significante política durante los siglos XIX y a mitad del siglo XX. Dio su nombre a partidos que defendían la soberanía popular, los derechos civiles y políticos, que sirvieron para fundamentar los futuros partidos socialistas. En las naciones latinoamericanas fue un poquito atrevido y vanguardista, que en Europa, quizás por la necesidad de estas repúblicas jóvenes e independientes de organizar sus fuerzas internas y superar los esquemas de conflicto entre liberales y conservadores, que muy a menudo, muy constantes, devinieron en guerras civiles. Colombia, Argentina y Chile fueron los más representativos de ellos. Movimiento de reforma. Con reforma nos referimos a el proceso donde se realiza una modificación o se puede mejorar algo, enmendar, actualizar, innovar. Se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical y rápido o veloz, sino que más bien es una transformación, es un cambio gradual de un sistema, una estructura, una institución, etc. De esta forma suele distinguirse reforma de revolución, ya que este último alude a un cambio radical. Las reformas establecen como solución para corregir algo o enmendar algo que no funciona conforme a la nueva realidad. De esta manera puede ser diferentes clases, políticas, sociales, económicas, educativas y constitucionales. En el momento que se realiza una reforma, suelen conservarse aspectos del esquema original de lo que se pretende cambiar, siendo algunos otros modificados. También es posible que puedan llevarse a cabo para regresar a alguna situación, sistema, institución o norma del estado, de su estado original. Movimiento revolucionario. La definición de revolución es un cambio social y crucial
fundamental en una estructura u organización. Puede tomar lugar en un periodo corto o largo de tiempo. Se habla de ese tipo de revoluciones, ya sea social, científica, tecnológica, económica, política e industrial. Los inicios de las revoluciones pueden ser variados. Han sido desencadenados por varios tecnológicos sociales o cualquier paradigma que cambie una estructura, una sociedad o gobierno de forma radical. Muy buenos días, mi nombre es Deyanira Guatache y en esta oportunidad expondré acerca de los movimientos sociales y la modernidad. Una de las problemáticas más recurrentes del campo de conocimiento de la sociología es la descripción, el análisis y la argumentación de las sociedades modernas, los cambios que las sociedades tradicionales presentan, sus transformaciones estructurales, las acciones sociales y la conformación de nuevas identidades son fenómenos que han sido ampliamente estudiados desde diferentes corrientes y autores. Sin embargo, desde fines de los años 80 surge una corriente sociológica que trata de analizar a la modernidad en sí, sus características específicas, sus retos y los riesgos que ella encierra. Así se hablará de modernización tardía o reflexiva, entendiéndola no solo como reflexión, sino como autoconfrontación de la modernidad consigo misma. Las sociedades modernas desarrollan un típico modelo industrial y tecnológico que conlleva a una serie de cursos de acción, de efectos que provocan riesgo, contingencia y peligro, no solo para las existencias colectivas, sino también para los individuos. Así, para Giddens, en la modernidad tardía aparecen consecuencias negativas que afectan la vida cotidiana de todos los que habitamos el planeta. Entre ellas destacan los peligros nucleares, las crisis económicas, el caos ecológico y la constitución de estados totalitarios. En ellos se desmascara con más nitidez que antes el control instrumental, la combinación de los riesgos con la caída de los centros de control, da lugar a respuestas sociales, a diferentes estilos de vida interrelacionados, local, globalmente, a compromisos políticos y a la aparición de nuevos movimientos sociales. La política de la vida relacionada con la autoactualización humana en el nivel de lo individual y de lo colectivo surge de la sombra que la política emancipatoria ha proyectado. Por ello, Giddens señala la importancia de los nuevos movimientos sociales, respuestas que están dirigidas a la autorrealización, a una política local global, a la emancipación y a la construcción de un sistema post-escasez. Distingue así 4 movimientos sociales que proporcionan pautas de transformación futura de las consecuencias que la modernidad y la globalización han provocado. Número 1, movimientos democráticos que valoran y luchan por la libertad de expresión, proclaman la participación democrática de todos los estamentos y pretenden generar un orden mundial orientado a luchar contra el autoritarismo. Número 2, movimientos por la paz que pretenden la desmilitarización, la trascendencia de la guerra y el fin de las crisis nucleares. Número 3, movimientos ecológicos contracultura que pugnan por la humanización de la tecnología y un sistema de cuidado del planeta. Y número 4, movimientos obreros que intentan crear un sistema post-escasez, una organización económica socializada que supere las crisis económicas. Finalmente, la unión voluntaria de personas en acciones conjuntas ha sido un importante motor de transformación social a lo largo de toda la historia humana, desde la propagación geográfica de las grandes regiones mundiales hasta las campañas comunitarias de salud
pública con miras a reducir la incidencia local de enfermedades debilitantes transmitidas por vectores. Son innumerables los ejemplos de movilización colectiva capaz de ocasionar cambios profundos en un amplio espectro de contextos y sociedades. En momentos cruciales de la historia, ha habido grupos unificados en torno a la lucha por desmantelar sistemas de opresión y subordinación, tal como ocurrió con la resistencia de los pueblos indígenas frente al colonialismo o con las rebeliones de los esclavos. En el siglo XXI, la acción colectiva de ciudadanos comunes en las más diversas regiones del mundo podría ser decisiva en la desaceleración del calentamiento global y el apoyo a la supervivencia planetaria. Y puede decirse que la movilización colectiva de personas crea un poderoso recurso humano cuya utilidad se extiende a un amplio abanico de propósitos. A continuación, mi compañera con el tema que le corresponde. Buen día, mi nombre es Yolidis Prado. Yo les voy a hablar sobre la relación de modernidad y movimientos sociales según algunos autores. Según Durkheim, lo que diferencia a la sociedad moderna de las tradicionales es un cambio fundamental del modo de cohesión social, lo cual se conoce como industrialización. Es por eso que en sociedades primitivas los individuos tenían metas en común, lo cual hacía que la similitud entre estos generara lo que se conoce como conciencia colectiva, lo cual es conocido también como la base de la solidaridad. Durkheim plantea que a medida que las sociedades crecen y se hacen complejas, las tareas se especializan y generan interdependencia, por lo que el agricultor empieza a depender del herrero y el herrero del agricultor, generando así la solidaridad mecánica. La división del trabajo termina con la industrialización, cuando la sociedad ha evolucionado hasta convertirse en un organismo complejo en el que los individuos asumen funciones especializadas, cada una de ellas esencial para el bienestar del conjunto. Este concepto de sociedad estructurada como un organismo biológico compuesto por distintas partes, como funciones especializadas, se convirtió en una de las teorías sociológicas dominantes, conocidas como el funcionalismo, lo cual, según Durkheim, el hecho social que identifica como algo que existe sin estar sujeto a ninguna voluntad individual. Impulsor de la evolución de la solidaridad mecánica a la orgánica, es el aumento de la densidad dinámica o crecimiento y concentración de la población. Es cuando la competencia por los recursos se intensifica, pero una mayor densidad de población conlleva una mayor interacción social, que favorece a la división de trabajo para responder con más eficiencia a la demanda. Por otro lado está Ferdinand Tönnies. Para él, la sociedad, en primera instancia, es el intercambio en la forma de una sociedad capitalista mundial, en la cual los individuos aislados ponen en relaciones recíprocas mediante contratos, tratándose las partes contratantes unas a otras, como medios para lograr un fin. Con este planteamiento, Tönnies no solamente quería dejar atrás una dualidad entre el Estado y la sociedad, sino también superar el contraste entre la consideración histórica y la racionalista de la vida cultural. Esta falsa oposición, afirmaba él, había determinado la vida intelectual del siglo XIX en Alemania, lo que significaba un joven interpretado de manera correspondiente para una comprensión correcta de la sociedad. Tönnies afirma que los autores en los que se había basado habían trazado una imagen de las relaciones sociales posmodernas, que no era compatible con el estado de naturaleza que postulaban los teóricos del estado contractual. Sobre la base de sus exposiciones, Tönnies intentaba mostrar que la comunidad no es un modo deficiente de sociedad, sino una forma cultural por propio derecho. Cabe destacar que para Tönnies, la comunidad le parecía incluso superior a la sociedad propia. La sociedad sustituye a la comunidad, pero esto significa una decadencia cultural, afirmaba el autor. Conduciendo a la segunda pregunta,
¿Cómo se puede caracterizar la distinción más allá de lo que ya se ha dicho y qué problemas sistemáticos se vinculaban con ello?